Son horas importantes para nuestro país. Estamos convocados para responder en un plebiscito nacional y que dice en qué y de qué manera enfrentamos estas preguntas. Si queremos una nueva carta magna, nueva constitución, y cómo queremos, si es que es así la idea de que se confeccione por una comisión mixta o una idea de constitución con un sistema constituyente, con personas elegidas precisamente para esa iniciativa. Estamos, como siempre, compartiendo este plebiscito 2020 acá en Ufrovisión y todas nuestras redes que están destinadas fundamentalmente a tenerles informados de este proceso plebiscitario. Vamos a saludar, como siempre, a nuestros invitados, porque como cada noche de jueves estamos junto a la doctora Estefanía Esparza y al cientista político Christopher Martínez de la Universidad Católica. Estefanía Esparza, la doctora, abogada constitucionalista de nuestra Casa de Estudios Superiores, ahí a través del sistema virtual. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Christopher, y a todas las personas en su casa. Aquí muy contenta, como siempre, pensando que ya faltan muy pocos días para decidir en qué clase de país queremos vivir, probablemente en los 40 o 50 próximos años. Bueno, Christopher, muchas gracias por estar con nosotros también. Bienvenido. Una semana clave, ¿eh? Ya se respira en el ambiente que estamos próximos a esta jornada cívica nacional. Buenas noches, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Sí, ya estamos en tierra derecha, queda poco y la suerte ya básicamente está echada. Es muy improbable que la gente que quiere ir a votar con su opción ya cambie de opinión a esta altura. Durante la semana hemos recibido muchas consultas de la gente y quiero irla de alguna manera relacionando con los temas que queremos abordar. En el último capítulo tuvimos la presencia en su opinión, del presidente de Corp Araucanía, y quien dentro de su relato señalaba de que esta irrupción de octubre y esta situación política que se va generando y que termina o que considera ahora este cambio de constitución, apunta fundamentalmente al cansancio de la población, sentirse casi abusada con situaciones como la de los pollos, el del confort, y termina por 30 pesos por el aumento de los valores en el metro en Santiago. Christopher, ahí también hay una situación que el gobierno pudo haber remediado, no ahora, sino que en el tiempo anterior, para evitar llegar a esta situación de hoy. Sí, yo creo que eso no es algo que le cae propiamente a este gobierno, es más bien una práctica instalada dentro de la política chilena. Lo conversamos informalmente la semana pasada. Tiene que ver con el tema del confort, tiene que ver con el tema de los pollos, tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, con SQM, con la boleta falsa, tiene que ver con otros escándalos de corrupción, con el caso, por ejemplo, de Chile Deportes, en el gobierno de Lago, con el caso del Mobgate también. Y una de las características que ha tenido el sistema chileno es que los políticos no van a la cárcel. De hecho, un solo político fue a la cárcel, un ex senador, y que no va por motivos Por una ciertos de situación corrupción. política. Claro, tiene que ver con un aspecto mucho más personal que con hechos de corrupción ligados a la actividad política. Esto no ocurre, por ejemplo, en Perú, donde los expresidentes han sido todos investigados. No ocurre tampoco en Brasil, donde la justicia sí tiene un rol mucho más activo. Y hay esta sensación de abuso por un lado, concentración de poder y también de impunidad por otro. Yo conectaría esa como causa mucho más próxima a lo que fue el estallido social del año pasado, porque nosotros vimos que en sus primeros días no tuvo mucho que ver con una solicitud de cambio constitucional, sino que era con esta sensación generalizada de abuso por parte de la clase política y también por algún grado alto de impunidad. Estefanía, en la idea de generar un cambio de constitución, de construir una nueva Carta Magna, el modelo económico, el sistema de ejecutivo que tenemos de gobierno en Chile, ¿también deberían estar dentro de una nueva constitución con otra mirada? Bueno, la verdad es que no necesariamente los temas que estamos conversando se relacionan estrictamente con
con el sistema de gobierno, pero efectivamente sí, el hecho de que nosotros, por ejemplo, podamos de alguna manera tener un sistema que no considera, que no entrega facultades tan grandes al presidente de la República y que de alguna manera divide las funciones de manera más equitativa entre los distintos órganos del Estado, sí podría estar en discusión. De hecho, si nos remontamos un poco a lo que señala la gente, el clamor popular, por decirlo de alguna manera, efectivamente lo que se intenta también es que puedan existir mayores niveles de participación de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas en las políticas públicas y en la labor que realizan los distintos órganos. Estoy pensando en instituciones de naturaleza como la iniciativa popular de ley, el mandato revocatorio, es decir, hay muchísimas formas en que nosotros podemos de alguna manera devolver en alguna medida el poder que la ciudadanía le ha entregado a estos poderes públicos. Claro, en esa línea, sin duda que aquí la gente se pregunta, estamos cansados de abusos económicos, por ejemplo, estamos cansados de los políticos que de una u otra manera sienten que tienen un sueldo muy alto respecto de la labor que cumplen. Ha sido una de las principales críticas que se han ido esbozando durante todo este tiempo y donde hoy día uno ve las encuestas y evidentemente el mundo político se encuentra en su peor momento de aprobación nacional. Eso también creo, Christopher, que apunta a este descontento y que hoy día nos tiene frente a una disyuntiva de cambio incluso de constitución. Sí, o sea, tenemos mala aprobación o falta de confianza, por ejemplo, en instituciones políticas más importantes como el Congreso y como los partidos políticos. De hecho, la confianza sobre el presidente y sobre el gobierno ha estado sustancialmente más alta que sobre estos dos tipos de instituciones. Entonces, eso también nos plantea otro desafío específicamente para qué tipo de régimen político o sistema político vamos a conformar después en el proceso constitucional. Pero tiene que ver con este desprestigio generalizado y esta distancia de los partidos. Yo no veo que esta crisis que estamos teniendo sea producto de una crisis institucional, sino que una crisis política, social, mucho más profunda y de más larga data de lo que nosotros podamos creer. Ahora, en esto, Estefanía, si uno ve que hubo un tiempo incluso de reacción, casi un año, y vemos que en definitiva políticamente no ha habido una respuesta a lo que en temas de la calle, de la gente, se esperaba tener respecto de no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo. Bueno, así es. La verdad es que la reacción de nuestros distintos conglomerados políticos y de nuestras fuerzas políticas y de los órganos del Estado ha sido más bien lenta y no necesariamente recogiendo el sentir de las personas. Ahora a mí me gustaría hacer un punto en relación a lo que estamos conversando. Yo creo que las personas no necesariamente están molestas por los sueldos que reciben las personas que ejercen estos cargos, no necesariamente están cansadas incluso de esta reacción un poco lenta, sino que yo me atrevería a decir que las personas están cansadas de alguna manera de que existan y se hayan consolidado, porque eso es lo que ha pasado, se hayan consolidado estas diferencias de poder tan abismantes entre personas que ejercen ciertos cargos, entre personas que tienen la cantidad de recursos económicos que sabemos que existe en nuestro país y otras personas que en último término, que son grupos completos que han sido marginados, explotados y que en último término son tratados como no pertenecientes del sistema, ¿ya? Entonces yo me atrevería a decir que las personas están cansadas de alguna manera de ser ciudadanos de segunda clase cuando sabemos que en nuestro país existen personas que han sido históricamente privilegiadas. Entonces, de alguna manera, la constitución que tenemos puede ser que haya, quizás en muchos casos no originó esta diferencia de poder, puede ser, pero lo que sí, y esta es una gran carencia de nuestra constitución, es que no ha sido capaz de ponerle freno a estos abusos. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad la constitución de alguna manera lo que ha hecho es consolidar un sistema
no solamente económico, no solamente político, sino un sistema que de alguna manera ha hecho que gran parte de la población, y que son los grupos, los mismos de siempre, se sientan excluidos de lo que está ocurriendo en nuestro país, sientan que no tienen los mismos derechos que otras personas. Entonces, cuando nosotros vemos que existe, por ejemplo, una salud para ricos y una salud para pobres, cuando vemos que hay ciertas personas que no van a la cárcel, cuando vemos que, particularmente cuando las personas son de escasos recursos, se le aplica todo el rigor de la ley, en desmedro de otras que no van a la cárcel, ese sentimiento de haber sido, como usted decía, Miguel Ángel, abusado, la verdad es que se hace sumamente patente y genera los actos que hemos visto ahora último. Ahora, esos actos la verdad es que no son todos de naturaleza negativa, porque si no hubiera sido por las personas que fueron a protestar, que fueron a marchar y que fuimos a manifestarnos, la verdad es que hoy día no estaríamos en ningún caso, y de eso me parece tener certeza, no estaríamos discutiendo si queremos o no tener una nueva constitución, porque el status quo se habría mantenido tal como venía hasta el momento. Ahora, a mí me llama la atención y me quedo con el punto en que señala Estefanía, en orden a que no es precisamente lo que se busca en la Constitución cambiar el gobierno o cambiar el sistema, pero constitucionalmente podemos dar la respuesta a lo que ella dice, por ejemplo, a que aquí tenemos salud para ricos y pobres, para aquí hay gente, hay un sector que no va a la cárcel, y etcétera. Podríamos enumerar un montón de otras cosas, Christopher. ¿Constitucionalmente es posible dar respuesta a esa inquietud de la comunidad? O sea, la verdad es que yo creo que no. O sea, ojalá fuera tan simple como con un cambio constitucional, empezar desde cero, ¿cierto? Cambiar las actitudes de la gente, las prácticas arraigadas que hay al respecto, en términos de corrupción, o de no corrupción, o de concentración del poder. La verdad es que eso no ocurre. En el fondo tiene que ver más con el quehacer político y social del país, y eso es de mucha larga data también. Y en este sentido, lo que la Constitución ofrece es un marco de nueva discusión, por lo menos. O sea, lo que nosotros sabemos es que si las cosas no iniciamos este proceso, las cosas van a seguir tal cual como están. Y ese quizá es un incentivo súper fuerte para las personas que estaban en la duda si votaban apruebo o rechazo. De hecho, una de las grandes falencias del gobierno, que un poco lo decía Estefanía y lo mencionabas tú hace un rato, fue que no del gobierno, los partidos de derecha no tuvieron una alternativa, ¿cierto?, factible respecto del voto apruebo. O sea, podrían haber establecido rechazo, ¿cierto?, y haber ofrecido una serie de reformas que iban a cumplir los próximos años. La verdad es que lo único que existe es rechazo y rechazo porque sí. No existe, ¿cierto?, una oportunidad de cambio, ya sea gradual, a largo plazo, en qué área y en qué medida. Eso no existe. Si bien el gobierno estuvo con las manos bastante ocupadas a partir de marzo por el tema del coronavirus, por lo menos estuvo desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, fueron meses en que se pudo por lo menos planear una estrategia para contrarrestar lo que era este proceso de cambio constitucional. Por lo menos dar a la gente dos opciones, ¿cierto?, bien fundadas. Ahora tenemos una opción que no ofrece nada, que es básicamente decir, vamos a volver a año 2019 hacia atrás. Y la otra opción es la que propone un camino que si bien no está exento de riesgo, y eso hay que ser súper claro, las expectativas son súper altas, hay algún riesgo, pero por lo menos tiene un grado de optimismo de que las cosas pudieran funcionar y resultar en algo mucho mejor de lo que teníamos. Claro, el punto es que, y en eso yo no sé si Estefanía concuerda, la crítica es que es un papel en blanco, es decir, ya, hagan. Sí, la verdad es que eso tampoco es tan cierto. Yo creo que funciona como un argumento súper bonito de que vamos a empezar y reconstruir el país desde cero. Pero la verdad es que eso no ocurre en los países. Los países tienen historia, tienen tradición. Hay un tema también de cuando uno aborda un problema, lo aborda con soluciones que más o menos conoce. Sabemos cuáles son las debilidades del sistema, entonces quizás reformarlo o partir por elementos que ya son conocidos y que han funcionado súper bien es algo que la gente va a terminar haciendo. O sea, los constitucionales constituyentes van a terminar quizás adoptando ese tipo de prácticas. No vamos a tener un modelo diametralmente distinto por mucho que exista una hoja en blanco. Y la hoja en blanco quiere decir más bien una figura para ilustrar de que no vamos a ocupar, ¿cierto?, la Constitución de 1980 en caso de que no nos pongamos de acuerdo. Es básicamente eso, es que tenemos la oportunidad de cambiar, pero no que vamos a reconstruir el país desde cero. Estefanía, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Hay chip libre, hay una carta en blanco para el caso de tener el apruebo y asamblea constituyente? Bueno, hay varios temas que a mí me gustaría comentar brevemente sobre lo que estaban conversando. En primer término, yo aquí quiero hacer una matización respecto a lo que estaba
señalando Christopher, porque desde mi perspectiva, yo creo que estos temas de los que hablamos sí son temas constitucionales. Puede ser que efectivamente no estén abordados en la Constitución, como por ejemplo el sistema de salud que tenemos, no está en la Constitución, sino que está establecido en leyes, hay también prácticas sociales de lo que hablan que tienen que ver con la corrupción, pero si nosotros entendemos la Constitución como un marco, como un programa, efectivamente todas las leyes y eventualmente todas las prácticas que se vayan realizando dentro del ordenamiento jurídico tienen que tener un sustento en la Constitución. Entonces, evidentemente que esto no puede ser que la Constitución vaya a cambiar enseguida todas estas conductas que no nos gustan, estos abusos, qué sé yo, pero efectivamente en el marco de una Constitución sí se pueden adoptar leyes que de alguna manera vayan poniendo freno y vayan haciendo cortapisa de esta clase de actitudes que yo creo que como sociedad queremos erradicar. Entonces, claro, efectivamente no necesariamente podría estar en la Constitución, aunque yo tengo ahí mis reparos, porque en relación a los grupos, por ejemplo, tradicionalmente discriminados, creo que sí se podría hacer algo a nivel constitucional, pero sí creo que es absoluta y completamente relevante la Constitución que nosotros tenemos para poder solucionar estos problemas. Ahora, en relación a la hoja en blanco, la verdad es que también me gustaría hacer una matización porque los temas, porque una cosa son las limitaciones que efectivamente tenemos en la Constitución hoy en día, que están establecidos en el artículo 135, 138 ya, y que nos dicen cuáles son los temas que la Convención no puede abordar, pero la verdad es que si nosotros analizamos cuáles son los temas frente a los cuales la Convención no puede hacer modificaciones, son temas que en realidad, en último término, nos permiten mantener el Estado de Derecho. Entonces, cosas como la regulación, que siempre tiene que ser de acuerdo a las mismas prohibiciones que establece esos artículos, la regulación de los derechos fundamentales podría ser muchísimo más protectora de los mismos, y eso perfectamente se puede hacer. O sea, el hecho de asegurar los derechos económicos, sociales y culturales con garantías jurisdiccionales se puede hacer y sería un tremendo cambio. Si nosotros quisiéramos cambiar, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dejar de tener un sistema presidencial en toda su variedad, podríamos hacerlo. Si quisiéramos establecer un sistema parlamentario, si quisiéramos establecer un régimen federal, también podríamos hacerlo. O sea, tenemos muchísimas opciones. Ahora, las opciones que nosotros tenemos, que efectivamente están en la Constitución y se pueden hacer a través de esta nueva Constitución, la verdad es que es necesario distinguirlas de lo que en la práctica podría ocurrir de acuerdo a lo que habitualmente o a la manera en que habitualmente actuamos como chilenos, ¿ya? Entonces es ahí donde va a depender de las personas que salgan electas para poder integrar esta convención, sea constitucional o mixta, porque podría ser precisamente que gane una opción dentro de la convención que nos diga, mira, en realidad a nosotros no nos interesa tener este sistema presidencial, probemos otro. O podría ser perfectamente factible, que es algo que la verdad a mí personalmente no me gustaría tanto, pero podría ocurrir que se eliminase, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y esas ya son modificaciones muy de fondo en relación al país que queremos vivir. Entonces yo creo que sí existe una amplia libertad para que los convencionales puedan realizar su función, establecer en la Constitución, los artículos que sean necesarios para el desarrollo de un proyecto país, pero creo que esas limitaciones simplemente operan como forma de mantener el Estado de Derecho, como una forma también, y creo que hay que decirlo, de que la ciudadanía se quede tranquila, de que aquí si gana la opción apruebo, no es que vayamos a caer en el caos, sino que este eventual cambio a la Constitución se está realizando por una vía institucional. Bueno, a mí me da la sensación que no solo hay que tener claro si estoy en la opción de apruebo o rechazo, también tengo que tener claro quién quiero que, en el caso de que aprobar, asuma la elaboración de esta nueva Constitución. Se ha hablado mucho de la señora Juanita, que tendría opciones aquí de estar ahí, pero eso en la práctica es una ilusión.
porque también hay que ser claro de que todo este va a ser un proceso de elegir a las personas que estén en esa condición y que pueda obtener el beneficio de la aprobación del resto. Christopher, ¿cómo va a ser esta selección de personas que, en el caso de que se apruebe y haya asamblea constituyente, por ejemplo, Christopher? Esta ha sido una pregunta que me han hecho durante toda la semana. ¿Cómo funciona esta asamblea constituyente? O sea, en primer lugar, si es que, por ejemplo, se escoge la opción, se gana la opción apruebe y se escoge la opción de convención constitucional, donde está compuesta solamente por personas que vienen de la sociedad, no parlamentarios. La única forma en que todos tuviéramos probabilidad de salir es que fuera por sorteo. Sería súper entretenido, ¿cierto? Pero hay gente que quizás no está interesada, que no tiene las capacidades, que no tiene redes, que no convence. Pero eso sería una forma en que todas las personas, independientes de su condición socioeconómica, educación, género, lo que sea, podría participar. Pero lo que va a ocurrir es que ya sea por lista, en la cual pueden participar por partidos políticos o incluso independientes, eso requiere algún grado de organización para poder conformar una lista. O sea, tiene que haber un elemento de motivación por parte de las personas, un elemento de firmas para reunir, y también una vez que tú llegas a la lista tienes que también ser capaz de acarrear votos, ¿cierto? Que la gente vote por ti y te seleccione. Eso también requiere algún grado de conocimiento por parte del público. Las personas tienden a privilegiar candidatos y candidatas a los cuales ya conocen o que tienen información que es relevante, que les permita algún grado de cercanía. Y segundo, en los cuales existe algún grado de confianza, o por lo menos no una abierta desconfianza. Entonces, en ese sentido, los grupos más organizados van a ser los partidos políticos, grupos empresariales, sindicatos, iglesias, incluso universidades que pueden potenciar sus propios candidatos. Y las universidades, ¿por qué no? Pueden, con todo lo que está viviendo la educación superior y el tema del financiamiento, Becas Chile, puede que las universidades también quieran participar y tener algo que decir en este proceso. Pero así también hay otros actores que van a querer hacerlo. Y si me permite un poco para replicar a lo que había dicho Estefanía, es que la visión de la ciencia política obviamente coloca harto énfasis en las instituciones, pero también somos no desconfiados, pero sabemos que la realidad funciona de otra manera. Pensar que la solución o que muchos de los elementos van a ser resueltos por la Constitución, les sugiero el siguiente experimento. Pensemos que a todos los países le colocamos la misma Constitución, exactamente la misma. ¿Creemos que todos los países se van a comportar igual? ¿Todos los países van a tener sus prácticas políticas? Por supuesto que no. Están atravesados por diferencias religiosas, culturales, ideológicas, territoriales. Entonces, en ese sentido, no hay que descuidar el aspecto de lo social y de lo político que existe en los actores políticos y en la propia tradición. Entonces, si viene un paso súper importante, no podemos asumir y no le podemos decir a la gente que sí se va a caminar hacia allá. O sea, queda harto. Es el primer paso y quizás se llegue a lo que queremos, ¿cierto? Transformar el país de este tipo de abuso. Pero estos mismos grupos organizados que en el fondo han resistido acusaciones, que no han ido a la cárcel, que tienen cercanía a los grupos de poder, probablemente van a estar influenciando el proceso también. Entonces ese otro elemento complejo y que va a ser vital en el fondo en términos de mantener un grado de observación constante y monitoreo de lo que va a ser la función de la Convención Constitucional, que es la opción que más parece atractiva para la ciudadanía. Estamos precisamente en el tema donde estamos encontrando qué es lo que la gente en el fondo espera, cuál es la perspectiva que tiene de una nueva constitución. Salimos a la calle a conversar con los dirigentes de colegios profesionales. Educación, justicia deben ser uno de los temas que también en nuestro país llama la atención por los efectos desiguales que hay, por las situaciones que hemos vivido. Conversamos con el presidente del Colegio de Profesores y también con el presidente del Colegio de Abogados de la Araucanía, quienes nos entregaron su opinión respecto de lo que significa una nueva constitución en nuestro país y los temas que ellos entienden deberían ser integrados dentro de sus respectivas ramas. Pasemos a revisar eso. Una constitución no es más que un pacto social y como tal debe contener en sus principios y fundamentos el garantizar para todos sus habitantes los derechos sociales fundamentales que son la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. Eso es algo que nuestra Constitución hoy no la considera. En segundo lugar, el Estado debe responsabilizarse, como lo hacen en todos los países del mundo desde hace los últimos 100 años, que estos derechos estén garantizados constitucionalmente. Por lo tanto, como ciudadano, yo exijo que eso se plasme en la nueva Constitución, por eso es importante su cambio. En segundo lugar, como mapuche, que los pueblos originarios sean reconocidos constitucionalmente, en este caso el pueblo mapuche, porque tampoco podemos quedar al margen de la modernidad ignorando eso.
Y en tercer lugar, que los bienes comunes como el agua y los recursos mineros no pueden ser privatizados, son propiedad de todos. Esos son los elementos fundamentales que esperamos que la nueva Constitución debe contener. De lo contrario, estaríamos, ¿no es cierto?, con una deuda muy importante y no estaríamos hablando de un país moderno y que le da acceso a estos derechos sociales a todos sus ciudadanos. A ver, como colegio de abogados, si bien discutimos, en realidad conversamos en alguna ocasión con algunos colegas, incluso la posibilidad de participar activamente dentro de este proceso, digamos. Vamos a ver cómo sean las normas y ojalá puedan existir los mecanismos para que figuras independientes puedan participar de la forma más amplia posible y no estar necesariamente tener que estar vinculado a algún partido político, ¿no? Porque lo contrario, derechamente no podríamos participar, porque obviamente la idea es que el colegio tenga una visión, o por lo menos nosotros, una visión transversal y no esté asociado a una línea política o partidaria en particular. A ver, lo que pasa es que efectivamente pareciese ser que, como me lo acabas de señalar, yo creo que hay un tema con el periodo de los senadores, es decir, un periodo de 8 años que en realidad no pueda existir una posibilidad de que porque son representantes, en definitiva ese representante no tenga un contacto con una elección popular en un periodo demasiado amplio, ya 8 años, y obviamente parece ser que ese periodo debería ser cambiado. Pero ahora, concretamente en lo que es el sistema o el sistema de justicia, podríamos verlo de tres formas. Digamos. Existen un estatuto de garantías que está actualmente en la Constitución, o en la Constitución actual, que ha quedado rezagado por estos 40 años. Y ahora bien, esa garantía, fundamentalmente, que se refiere a garantías de carácter procesal que han sido recogido, ha sido suplido, por decirlo así, con el nuevo, o con el sistema procesal que lleva ya durante 20 años, y que están contenidas en las normas del Código Procesal Penal, pero que son de rango legal. Entonces, es muy posible que bastantes de esas garantías se tengan que incorporar a la Constitución, porque en realidad muchas de las constituciones actuales consagran esas garantías a nivel constitucional y no solamente legal. Ahora, en la otra arista está dada por la estructura orgánica de tribunales, ¿ya? Y ahí podrían haber efectivamente modificaciones, es decir, uno tiende a pensar que hay una tradición de cómo se configura el Poder Judicial y que debería tender a mantenerse. Pero obviamente, en un nuevo proceso constitucional, o en un proceso constitucional, es posible que deba conversarse y que puedan existir modificaciones. Me refiero, por ejemplo, al sistema de nombramiento de jueces, al número de miembros de la Corte Suprema, qué decir con lo que pasa con el Tribunal Constitucional. Esas son cosas que obviamente van a ser conversadas dentro del proceso constituyente. Y también dentro de aquella hay otras instituciones que son más nuevas, que no tienen tanta tradición constitucional, digamos, el Poder Judicial desde los orígenes está consagrado en las constituciones y ha mantenido cierta tradición en cuanto a su orgánica. Y me refiero fundamentalmente al Ministerio Público. Y porque te recoge normas que son fundamentalmente las que le dan autonomía, y probablemente esos temas van a tener que ser conversados ya sea en la comisión, ya sea mixta o constituyente o constitucional, ¿ya? Entonces esa materia obviamente van a ser materia de debate, o sea, y planteo, por ejemplo, ciertos tipos de materias que en algún caso, o sea, no, que podrían surgir. Por ejemplo, si el sistema de juzgamiento, por ejemplo, en materia penal, pudiese ser o no a través de jurados. ¿Ya? Uno tendría que pensar, mira, en realidad a lo mejor no es tan importante, a lo mejor nuestra tradición no apunta hacia eso, pero también podría ser una materia que podría ser introducida a, por lo menos, debate. O, por ejemplo, alguien podría decir, los sistemas de nombramiento de jueces, bueno, todos lo conocen, y alguien podría decir, por ejemplo, que por qué no que los jueces o cierto tipo de judicatura pudiese también ser sometida, digamos, a votación popular, ¿ya? ¿Qué decir también, por ejemplo, el sistema de nombramiento del fiscal nacional? O sea, alguien podría decir, ¿por qué no? ¿No es cierto? En este sistema complejo que tiene, ¿no es cierto?, en que intervienen diversos poderes del Estado y que genera también una no mucha cercanía con
con la ciudadanía. La ciudadanía, por ejemplo, la figura del fiscal nacional no la veo una figura cercana. Uno dijera, mire, sabe que si hay críticas respecto de la política criminal, que es una de las políticas más importantes que se ejercen en una política pública demasiado importante, sabe que está disociada y por qué entonces lo vemos con una figura lejana y por qué entonces, digamos, no en definitiva la elegimos a través del voto popular, como pasa en otros países. O sea, sin duda que es una oportunidad, digamos, para modernizar no solamente el sector justicia o el poder judicial en general, sino también una oportunidad para modificar todo lo que es el aparato del Estado, es decir, un aparato, digamos, tanto del poder legislativo como de los servicios públicos que tengan una mirada más ciudadana, ¿ya? Que no sean a veces como la ciudadanía, no sé, digamos, a veces puede tener la percepción de que son personas, digamos, que tengan un cargo que no hay mucho, o sea, al obtener un cargo que a lo mejor no hay mucha posibilidad de acceso, que los nombramientos a lo mejor no son no son efectuados, digamos, en igualdad de condiciones. Bueno, hay una forma, ¿no es cierto?, una oportunidad, digamos, obviamente de modernizar toda la estructura de poder, sin duda. ¿Qué duda cabe acerca de eso? Doctora, ¿qué opina respecto de las declaraciones de los dirigentes de colegios profesionales? Bueno, efectivamente, estas declaraciones pueden darnos luces de lo que los anhelos, en realidad, de distintos gremios, de distintas personas que efectivamente viven la Constitución. Cada uno se abocó principalmente a su quehacer en términos profesionales. El señor Martínez nos entregó una visión en relación a los tribunales de justicia, a qué convendría desde su perspectiva a los tribunales de justicia, qué normas debieran incorporarse en la Constitución, y por otra parte el presidente del Colegio de Profesores nos habla precisamente de la educación y del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y en este sentido creo que es súper relevante, además, que él, saliéndose un poco de su rol de naturaleza gremial, plasma un anhelo que está bien presente y que lamentablemente al día de hoy nuestros parlamentarios no han sabido encauzar, y que tiene que ver con que de alguna manera estén presentes en esta eventual convención los pueblos indígenas. Y la primera forma de participación, sabemos, es en la convención, particularmente en la convención constitucional, y eso todavía la verdad es que no se ha logrado. Entonces no tenemos hasta el momento, que yo creo que puede cambiar, pero hasta este momento no tenemos normas sobre la incorporación de pueblos indígenas al momento de eventualmente redactar una nueva constitución, pero tampoco hasta el día de hoy todos los sectores se han manifestado proclives a que exista un reconocimiento constitucional en los términos de Estado plurinacional, como es lo que se ha planteado, de los pueblos indígenas. Ya veremos si es que gana la opción apruebo, ya veremos las candidaturas de esos convencionales, si es que están por incluir este reconocimiento constitucional y particularmente por establecer nuestro país como un Estado plurinacional. Christopher, llama la atención del mundo político respecto al tema del mundo indígena, en el sentido de que cuando hablan de reconocimiento constitucional todos estamos de acuerdo. Escaños reservados, no sé, comienzan a dudar, y si empiezan a haber temas ya más particulares de derechos de los pueblos originarios, ya ahí comienzan, en buen chileno, a patinar. ¿A qué se debe ese doble mirada del político nacional? Sí, la verdad es que no sabría entregarte una respuesta de por qué lo hacen. Yo creo que tiene que ver un poco más con sectores más conservadores, pero también porque no todos los políticos es un tema que es relativamente presente para ellos. O sea, los políticos siempre tienen una doble función de representar las necesidades del país, ¿cierto?, en el Congreso, pero también de su localidad. Y no todas las localidades, ¿cierto?, tienen un porcentaje importante de familias o de personas, ¿cierto?, con origen indígena. Entonces, eso quizás lo hace que no tenga ningún costo decir que no, decir que sí, o ningún beneficio de decir que no, decir que sí. Eso por un lado, pero yo tampoco descartaría que hay un elemento más conservador, ¿cierto?, a cambiar ciertas estructuras, o en el fondo
que logren de alguna manera trastocar un poco los intereses que ya están creados. Muchas de las personas que en el fondo que tienen una posición frente a esta, el miedo que sienten no es si es que esto pasa, sino que es que viene después. Entonces, una forma de pensar y de entender el mundo en esa secuencia casi de dominó, bueno, si damos acceso a esto, ¿qué va a pasar después y qué va a pasar después y a dónde vamos a llegar? Y que obviamente en un sector de la sociedad que piensa así, preferirían mejor que el tema se siga dilatando, no abordarlo ahora y entregar lo menos posible. Y el final de la opinión del presidente del Colegio de Abogados deja tirado en la mesa la necesidad a lo mejor de una nueva forma de generar los jueces. En la justicia chilena, esta famosa puerta giratoria, la responsabilidad parte por la policía, por los fiscales, termina en los tribunales, pero en definitiva aquí la víctima sigue siendo el ciudadano de a pie. ¿Cómo le ponemos también, dentro de un nuevo contexto constitucional, alguna mirada para que la justicia sea más afín a quien es la víctima, para quien en definitiva es objeto de la delincuencia o la violencia? Sí, ese tema es complejo, precisamente por las sensaciones que invaden a las víctimas o en el caso que uno se coloque en el lugar de haber sido víctima de algún tipo de delito. Pero yo creo que el sistema, en el caso de Chile, es bastante exitoso en perseguir a la gente y meterla dentro de la cárcel. El tema también es que tenemos por un lado la ciudadanía que viene esta sensación de impunidad de meter más gente a la cárcel. En el fondo eso sería una consecuencia que podríamos tener. Y de hecho un estudio reciente de un politólogo chileno muestra en términos de opiniones de personas que han sufrido delitos, son a las que efectivamente con el tiempo les importa mucho menos los procedimientos en la medida que se castiga a la gente. Y en una democracia sabemos la importancia de los procedimientos, desde el debido proceso de las personas que están siendo acusadas, procesadas y eventualmente condenadas. Entonces existe eso. Ahora, la puerta giratoria quizás ni siquiera existe en los sectores más altos, un poco lo que decía Estefanía hace un rato. O sea, no existe puerta giratoria porque nunca entran para que puedan salir de ese lugar. Entonces, creo que en términos de justicia, si bien se puede agilizar un poco más los procesos para satisfacer un poco las expectativas ciudadanas, eso no quiere decir que va a resultar en algo positivo para el sistema, para la democracia en general. Estefanía, ¿cuál es su mirada usted respecto de la justicia chilena? Evidentemente es cuestionada, es uno de los temas más pendientes que ha tenido no solo este gobierno, los gobiernos en general no han sabido responder a las expectativas de la comunidad. Pasa por lo que decía José Martínez en orden de que debería haber otra forma de generar los jueces para estructurar una manera más potente de demostrar justicia. Lo primero que quiero decir a este respecto es que en realidad nuestro sistema judicial, el Poder Judicial, en los últimos años ha experimentado un desarrollo notable, ¿ya? Y eso yo creo que es súper relevante. Se han modernizado los procedimientos. Pensemos que ahora tenemos varios procedimientos orales y eso colabora con ciertos principios, incluso que tienen que ver con la transparencia, para que las personas puedan tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en sus causas, y qué sé yo. Entonces, creo que eso es súper importante. También han existido esfuerzos importantes y yo creo que eso de alguna manera se ve reflejado en las sentencias, en los fallos judiciales respecto del sistema de capacitación que están teniendo los jueces en distintas materias. Entonces yo creo que la verdad es que estamos frente a un panorama que es bastante mejor de lo que conocíamos hace algunos años. Perfectible, por supuesto, siempre se puede mejorar, pero a mí me da la impresión que en general no existe respecto de la ciudadanía una mala impresión sobre los tribunales de justicia, y tenemos que pensar también que en relación a esto de la puerta giratoria que se ha señalado, la verdad es que efectivamente puede que haya algo de verdad en esto, ¿ya? Pero en ese sentido hay que reconocer dos cosas. Primero, la labor de los jueces es aplicar el derecho y por lo tanto, cuando no se realizan los procedimientos adecuados de manera anterior, este proceso va a llegar al juez con un vicio, ¿ya? Y esos vicios, por ejemplo, me estoy refiriendo a los casos en que se declara ilegal una detención porque no se le han leído los derechos a la persona que va a ser sometida a este proceso judicial. Estoy pensando cuando las pruebas no se han obtenido de una manera justa
Estado de Derecho. Entonces eso es relevante. Aquí solemos hablar del Poder Judicial cuando en realidad hay varios poderes que están operando. Está operando Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, en algunos casos la Defensoría también. Entonces estamos hablando de algo mucho más amplio y lo enfocamos en el Poder Judicial. Pero además yo creo que de alguna manera se ha hecho una cierta utilización política de algunos casos judiciales. Y esto es súper relevante de señalar porque efectivamente los índices de victimización tampoco son tan altos como en otros países para plantearnos que el Poder Judicial se encuentra, por ejemplo, en una crisis. Coincido, eso sí, que como país es factible que nosotros estudiemos la mejoría la perfectibilidad de nuestro sistema de nombramiento de jueces. Pero eso no solamente en los jueces del Poder Judicial, sino que yo creo que tenemos que estudiarlo también, y particularmente en el caso del nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional. Quiero pasar a que vamos a la calle. La gente está interesada en este proceso, pero en definitiva quiere saber también qué significa tener una nueva constitución y de qué manera puede solucionarle sus problemas de hoy día. Pasemos a revisar lo que nos dijo la gente que a diario está en el centro de nuestra ciudad. Yo creo que la salud en sí, como que cambia todo lo que ya se ha reformado, como que esté mucho más estipulado, por así decirlo. Pero para mí eso es lo principal, la salud y bueno, la educación obviamente. Que los políticos no se vuelvan a repetir 3, 4, 5, 6 veces, porque ya son los mismos que hacen las leyes. Acomódense ahí, ellos se acomodan. Yo creo que se tienen que abarcar varios temas, como los que siempre se pide, la salud y la educación, pero yo fundamentalmente creo que hay que preocuparse de la educación y del futuro, porque los niños son como el futuro de nuestro país. Entonces preocuparse de una buena educación, que sea como de calidad, y preocuparse demasiado como en los valores de los niños, que puedan saber que el respeto es fundamental e ideal para un futuro mejor, y el futuro es ahora. El reconocimiento de los pueblos originarios es uno de los temas importantes, ¿sí?, ¿no? Porque somos un país plurinacional y eso hay que reconocerlo en la Constitución. Ay, son tantas cosas. Primero, que no se aseguren los cargos políticos para que se pueda en realidad en general poder tomar decisiones considerando lo que realmente quiere la gente y no los intereses políticos de los partidos. Entonces, asegurando eso, tal vez se puedan cambiar todas las demás cosas. La salud, la educación y la jubilación de la tercera edad. Y en los profesores, igual, que se valore su vocación, porque más que todo que es una profesión que tienen que tener vocación para poder hacerlo y que se les valore monetariamente, ojalá. Bueno, no varía mucho de lo que nos decían al comienzo de este ciclo de programas, Estefanía. La gente tiene expectativas en esto y también de alguna manera tocamos esa situación, cómo enfrentar lo que pudiera ser después lo que va a quedar contenido en esta nueva Constitución y que dé respuesta precisamente a la calle, doctora. Bueno, tal como te señalaba Miguel Ángel, es un tema que hemos estado abordando de manera transversal en este ciclo de programas. Tiene que ver, yo creo, con el hecho primero de entender, como decíamos, que la Constitución es un inicio y no una finalidad, pero también de entender que como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad súper grande. Si nosotros entendemos que la Constitución es un inicio, quiere decir que no podemos dejar que simplemente las cosas pasen, que no basta con votar una u otra opción, particularmente si uno se inclina por el apruebo, por el rechazo ya está, pero si uno vota por el apruebo, se trata de que pueda elegir con posterioridad a los convencionales que representan de mejor manera su pensamiento. Entonces, yo escucho a las personas y veo que en realidad tienen muchísimos anhelos, ¿ya? Y esos anhelos son los mismos de siempre, los anhelos que se repiten durante todo este tiempo y que se pueden de alguna manera resumir en el desarrollo o en el cambio de distintas instituciones. El hecho cuando se refieren al derecho
derecho a la salud, a las pensiones dignas, qué sé yo. Evidentemente yo creo que debiera establecerse, por ejemplo, un Estado social de derecho. Eso nos podría ayudar con solucionar esa clase de problemas. También con la protección judicial de los derechos que son de naturaleza social, con que podamos nosotros recurrir a tribunales cuando efectivamente hay un incumplimiento en el derecho a la educación o en el derecho a la salud. También creo relevante el hecho de, cuando la gente hace alusión a los políticos, el hecho de que podamos terminar con algunos enclaves autoritarios de nuestra Constitución. Es decir, por ejemplo, que podamos modificar algunas normas en relación a la composición del Tribunal Constitucional, que podamos eliminar o limitar algunos quórum establecidos para algunas leyes que han sido los que en último término han frenado los cambios que las personas requieren, limitar el poder del presidente de la República, lograr la descentralización, ponerlo como un principio preferente, evidentemente el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, pero más allá del simple reconocimiento, el establecimiento de un Estado plurinacional y por supuesto el reconocimiento de las realidades de muchas personas en nuestra Constitución que en realidad se encuentran en una situación desmejorada. Si una Constitución para poder lograr lo que están pidiendo las personas en la calle, la verdad es que requiere necesariamente que se comprometa con el crear ciertas instancias que limiten que existan ciertos grupos que detentan una posición de privilegio y que de alguna manera se sitúan por sobre el ordenamiento jurídico. Sin duda que son muchas las expectativas. Lo tocó al pasar ahí, Estefanía, Christopher, el tema del presidente de la República, sus atribuciones, que yo, la verdad, de una mirada muy simple, muy lejana, yo veo que no tiene tantas atribuciones como uno pensaría, porque tiene un poder legislativo que si no lo tiene en favor en votos es el que le va a poner todas las cortapisas. Tiene una serie de regulaciones para poder hacer temas, pero la pregunta era, ¿están bien 4 años de mandato? Porque se ha dicho, el primer año es perdido, el primer año es hacer el diagnóstico que es lo que hay, segundo año prepararnos para ver qué hacemos, tercer año comenzamos a materializar y el cuarto año tenemos que empezar a ver si que hay una reelección o por lo menos a quién preparamos para que me pueda suplir y continuar con la tarea que he pensado. De hecho, esa es una súper buena pregunta, porque en el fondo, en la reforma del 2005 se redujo el periodo de 6 años al presidente a 4 años, pero se mantuvo la normativa respecto de la reelección. 4 años, como tú bien dices, un periodo súper breve, porque el primer año es de instalación y el cuarto año es de despedida, y principalmente ver cómo cerramos este último año de gobierno, a quién preparamos. Si tú te pones a pensar, la última persona, el último rostro que salió de una administración con potencial de ser presidente fue Michelle Bachelet en el gobierno de Lagos. O sea, Lagos fue el último presidente que dejó a alguien a quien entregarle un heredero o heredera. Tenía 2, que era Soria Alvear y Michelle Bachelet. Claro. Michelle Bachelet tuvo a Andrés Velasco, que nunca prosperó. Después Sebastián Piñera tuvo a Sebastián Piñera, que supo que volvía después, pero no dejó a nadie inmediatamente. Y Belén Matei perdió rotundamente frente a Michelle Bachelet en segunda vuelta. Y Michelle Bachelet en el último gobierno no dejó a nadie. En ese sentido, los partidos políticos, que uno de los roles también es proveer y formar líderes, y los gobiernos posicionar a esos líderes, no lo han hecho. Y además estamos con la combinación de que no tenemos reelección inmediata. Entonces la reelección inmediata solamente por 2 periodos sería bastante útil, porque uno le brinda por lo menos un espacio potencial de 8 años a un presidente o presidenta si es que lo ha hecho bien, pero también nos entrega a nosotros como ciudadanos y ciudadanas la capacidad de votar por otra persona al término de los primeros 4 años. Entonces entrega un lapso prudente para realizar reformas de largo plazo, ¿cierto? Y no estar solamente debatiendo o implementando política, ¿cierto?, siguiendo el calor de la calle, del momento, sino que pensando en el largo plazo, pero también coloca una salida intermedia en caso que este presidente no logre prosperar. Muy parecido, casi idéntico a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Son pocos los presidentes de un periodo, la mayoría de los presidentes, ¿cierto?, en el último tiempo ha estado 2 periodos. Veremos si Donald Trump está 2 periodos. Y en el fondo esa es la capacidad que tiene la gente ahora de decir si me gustó o no me gustó estos últimos 4 años por parte del presidente. Pero para precisar un par de cosas respecto a lo que tú decías, la gente sí tiene una sensación de que el presidente es mucho más poderoso de lo que realmente es.
Y eso ocurre a nivel de la ciudadanía, que cree que el Poder Ejecutivo tiene un botón para solucionar todos los problemas y que no es tan así. Y también por parte de académicos intelectuales que solamente al leer la Constitución y la comparan con lo de otros países, que creen que el presidente chileno es súper poderoso, por ejemplo, en términos de sus atribuciones legislativas, como la urgencia, como la introducción, por ejemplo, la iniciativa legislativa exclusiva que puede tener el presidente sobre lo que hace el Congreso. Eso es lo que dice el papel, pero todos sabemos que la práctica es totalmente distinto. Hay una serie de indicadores y una serie de estudios que colocan al presidente chileno en el cuarto, quinto, séptimo lugar de los más poderosos de América Latina, a pesar de que la Constitución lo eleva casi al primer lugar. En la práctica el presidente chileno no se comporta así. Mucha gente habla de hiperpresidencialismo y eso es una frase que es imprecisa, que es incompleta respecto a la realidad e incluso engañosa. El presidente en Chile ha gobernado con coalición, ¿cierto? Todos estamos muy conscientes de lo que ha sido el cuoteo, de cómo el presidente, ¿cierto?, va nombrando distintos partidos en el ministerio, subsecretaría, y en el fondo esa es una forma en que los partidos limitan el poder del presidente, diciéndole, nosotros vamos a contar con tu apoyo, pero esto en el fondo es un poco lo que nosotros estamos pidiendo. Influye no solamente en ocupar cargos, sino que influyen también en el resultado de políticas públicas. A lo largo de la historia de Chile, la hegemonía presidencial no es tan alta. Es uno de los países en que el presidente menos control ha tenido, por ejemplo, sobre el poder judicial y sobre el poder legislativo. Los datos te muestran que solamente Brasil estaba más abajo que Chile desde el año 1925 hasta el 2016. Entonces, por un lado, sí, el presidente en términos formales tiene muchas herramientas, pero en la práctica, cómo lo ha realizado, cómo ha funcionado ese presidencialismo, no se acerca para nada al hiperpresidencialismo que muchos postulan, que no definen y que también es un concepto que pasa sin pena ni gloria y se repite como dogma últimamente. Doctora, su opinión respecto al tema, 4 con reelección. ¿Le gusta ese sistema presidencial? Bueno, la verdad es que nuevamente estoy en no completo acuerdo respecto de eso, porque pienso que particularmente el último gobierno de Sebastián Piñera puede darnos cuenta de que sí hay un problema en relación a las facultades, es decir, que no las ha utilizado todas, pero no tiene que ver precisamente con que esas facultades no existan, sino particularmente porque en muchos casos ni siquiera ha tenido el apoyo de su sector para determinadas medidas. Y pensemos que entre otras utilizó el veto, cuando la verdad es que el veto me parece una institución bien complicada desde la perspectiva de la democracia propiamente tal. Ahora, sí, bueno, la verdad es que no me atrevería a decir exactamente un sistema, pero evidentemente los 4 años parecen muy pocos si la reelección está limitada. Pareciera ser que uno de los sistemas más utilizados tiene que ver con establecer estos 4 años, pero sin limitaciones a la reelección. Tendría que ser los convencionales los que digan exactamente cuál es el mejor sistema. Doctoras, nos llegó la hora, pues. Se nos acaba el tiempo. Agradecer a la doctora Estefanía Esparza, abogada constitucionalista de la Universidad de la Frontera. Este domingo, sin duda, es un momento especial para nuestro país. Gracias por acompañarnos a informar, a educar, a que la gente tenga esta mirada que es más de estudio que de decir vote por un lado, vote por el otro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Miguel Ángel, y reiterar el llamado a participar este domingo, cual sea la opción que elijamos, y que votemos tranquilos, que votemos convencidos de cuál es la opción que elegimos y, por supuesto, informados. Christopher Martínez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Temuco, agradecer el aporte, agradecer compartir esta idea de educar, de informar. Creo que a nuestro país, ya lo dijimos al comienzo, la falta de la educación cívica en un concepto de educación formal en nuestra enseñanza nos lleva a tener debilidades cuando estamos frente a un proceso tan importante como este domingo. Sí, no, muchas gracias por la invitación y al igual que Estefanía, un llamado a que la gente vaya, participe y que independiente si vota rechazo, apruebe, que continúe participando, que es súper importante, que el país no se va a ir, ¿cierto?, a la punta del cerro, independiente cuál sea el resultado, y que en el fondo celebremos esta fiesta democrática y las próximas que vienen. Y en el fondo estar pendiente de lo que va a estar ocurriendo constantemente. Quizás no hay que ser un experto en educación cívica, pero por lo menos estar pendiente de cuáles son los temas que están siendo discutidos y por qué son relevantes.
Muy bien. Y a ustedes agradecer la gentileza de habernos acompañado en este ciclo de programas. Plebiscito 2020 finaliza aquí y el domingo vamos a estar desde muy temprano en todos los puntos de votación, acompañándole, informándole también, entregándole orientación respecto a este proceso que es único en materia de plebiscito, pero que además se desarrolla en medio de una pandemia con protocolos sanitarios que también hay que cumplir. Gracias por su compañía. Nos encontramos en cualquier momento.